mí es medio como una especie de impas, de tomarnos un espacio distinto de lo que veníamos viendo de la filosofía. Creo que son dos autores que a mí me encantan, son dos autores que yo leí y me encantó leerlos. Los dos son excelentes escritores, uno mejor que el otro. Kierkegaard para mí es alguien que les recomiendo. Yo traje los libros, deberían estar ahí. Temor y temblor lo traje, la enfermedad mental lo traje, por lo menos esos dos los traje. Bueno, Schopenhauer creo haberlo traído, pero ahí ya no lo traje. El mundo como voluntad de representación es un libro que a mí me encantó leerlo. Son dos autores que van a salir del molde del que veníamos. Recuerden que la última clase que dimos fue la de Marx, tomando la enorme influencia de Hegel. Y ahora estamos en tiempos de Hegel, medio que nos volvemos un poquito para atrás, ¿está? Con Kierkegaard y con Schopenhauer van a estar peleándose con la razón hegeliana, con esa impronta del iluminismo, con esa contundencia de lo absoluto desde la razón, con dos visiones distintas y para mi gusto interesantísimas. ¿Está? Vamos a ver dos autores a los cuales la razón no les importa mucho. Ya habíamos visto a Kant, que le dio un tiro de gracia a la metafísica, ¿puede ser? Kant es un autor que rompe ese concepto de la metafísica diciendo, mirá, de alguna manera no estamos capacitados para entrar en lo que la metafísica nos da. Limitémonos a lo que con nuestros sentidos y con nuestro entendimiento podamos hacer, con la sensibilidad, con esos filtros que nos da los sentidos y con esas categorías que nos da el entendimiento, analicemos los fenómenos de la realidad, pero no el mundo del alma, no el mundo divino, de las cosas metafísicas. Vamos a lo físico, vamos a lo fenomenológico. Lo otro es lo no humano, no podemos conocerlo. El ser humano solo puede percibir con estas categorías, con estos sentidos, con estos filtros, y cómo sea la cosa sí nos interesa. Hegel viene y dice, no, hay una manera que la razón pueda abordarlo todo, ya lo expliqué, a los que estén, después vean los videos tanto de Kant como de Hegel. Hegel combate esa idea, esa limitación que le da a la razón de Kant. Él no está de acuerdo con eso. Y nos da la historia de la dialéctica, la historia de la idea llevada y interactuando con el tiempo, mete fuerte la impronta del tiempo, que dialécticamente pasa a naturaleza y pasa al espíritu, y de ahí al espíritu absoluto. Y ahí la razón como dueña de la historia. ¿Está? Por medio del espíritu absoluto, que es la idea que se va desarrollando. Bien. Razón, todo metido de acá, ¿no? Entonces un tipo en un país que no es de los centrales de la filosofía, como Dinamarca, que es Kierkegaard. Kierkegaard es hijo de un pastor protestante danés que tenía terribles traumas de culpa porque se había casado en primera instancia, muere su esposa, se casa por una segunda esposa, antes de casarse tiene un hijo, o sea, en pecado, empiezan a hacerse, le mueren 3 hijos, y él creía que eran todas maldiciones de Dios por su pecado de haber concebido su primer hijo por el matrimonio, una cuestión de la culpa, ¿no?, cristiana muy arraigada.
en ese contexto familiar nace Kierkegaard, que nace con ciertas deficiencias, era jorobado, era medio chueco, era medio un poco deforme. Dicen algunas cartas que lo escriben que era bonito de cara, pero que tenía una deficiencia al caminar y con esa joroba que algunos traumas le había traído. El padre quiere que en su lecho de muerte le pide que por favor sea un pastor. Siguiendo los mandamientos del padre, estudia para ser pastor, pero se interesa más que por la teología, por la filosofía. Por lo tanto estudia teología y filosofía. Y lo que empieza a hacer Kierkegaard es escribir. Llevaba un diario de toda su vida y por eso es interesantísimo. Y escribía fantásticamente. A mí me encanta cómo escribe Kierkegaard, me encanta. Es hermoso. Un diario con lo cotidiano y además llevaba otras historias paralelas que les ponía seudónimo. Y esos seudónimos que lo ponía era como para que el autor pensara de una manera y para que interpelara al lector y también él para interpelarse. Entonces había un juego ahí triple cuando escribía, ¿no? Con sus seudónimos. Seudónimo era, se ponía, tenía nombres, ahora no me sale ninguno, pero nombres, y por ahí repetía un par de libros con ese nombre y después cambiaba para hacer lo contrario a lo que había escrito en los anteriores libros. Hay dos temáticas fundamentales en los libros de Kierkegaard, que siempre se repiten, que es el individuo y la religión. Está siempre pendiente el individuo como algo finito, algo que va a morir, y en la religión lo infinito, ese Dios que está ahí, que nos ama, pero no lo entendemos, y que con la razón no podemos alcanzarlo, no podemos descubrirlo, con la razón no se puede. Entonces, de alguna manera, no es netamente un autor que ustedes lo van a leer como un filósofo, es un literato, que escribe su vida y sus preocupaciones. Y sus dos preocupaciones mayores son eso. ¿Qué hacer ante la angustia de vivir, de una vida finita? ¿Y qué pasa con ese Dios que nos puede dar una vida infinita? Y ahí juegan, hay un libro que es maravilloso, La enfermedad mortal, la enfermedad mortal es eso, es no tanto que nos vamos a morir, que somos mortales, sino que vamos a sobrevivir y que vamos a ser inmortales en el alma. Y eso te da angustia, pero también te da angustia ser mortal. Si te da angustia ser mortal, o te da angustia ser inmortal, la angustia predomina en todo. Y ahí es donde se está entreviendo lo que después en el siglo XX lo va a marcar como el primer filósofo existencialista, ¿no? El ser individuo y su existencia. Es un existencialismo raro porque es un cristiano. Y él reporta esa concepción existencialista muy distinta a lo que vamos a ver en Heidegger, en Sartre y hasta en algunas cositas de Nietzsche, ¿no? Él se vincula y se relaciona con el Dios, con su Dios. No el Dios de la iglesia cristiana danesa. Está peleado con la institución iglesia protestante, por supuesto, ni hablar del papado y de los católicos, pero él como protestante desprecia a su religión porque cree que es una religión superficial, es una religión social, es eventual, son de eventos sociales. Ser protestante, ser adorador de Dios y de Cristo por una mera cuestión social, de integrarme socialmente y trabajar. Él tenía un tema que trabaja mucho en su libro con las convenciones sociales. Es un tipo que sufrió mucho esa angustia y hasta en su vida personal se enamoró, creo que del nombre Cosetta, una chica muy jovial, muy divertida, muy mundana, en el buen sentido de la palabra, y a punto de casarse él, hay un montón de cosas escritas por qué no se casa, ¿no? Porque se trabaja su relación con lo sexual, su posibilidad de impotencia por ser jorobado, por tener deficiencias y no poder cumplir. Y por otro lado, otros autores dicen que no,
que era por su idea de no ser alguien más de las convenciones, de ese mundo ético que hay que vivir. Bien, básicamente, a Kierkegaard lo vamos a tratar rapidito, después vamos a focalizar más en Schopenhauer, pero básicamente lo que trabaja Kierkegaard es vincularnos con las elecciones que tiene el ser humano todo el tiempo. Hay una palabra muy importante en Kierkegaard: todo el tiempo estamos eligiendo. Estamos tomando partido por una carrera, seguir tal, y cada decisión que tomes te coloca en seguir ese camino y abandonar otros muchos. Cada vez que tomas una decisión abandonás millones de otras. Eso es el ser humano. El ser humano está todo el tiempo eligiendo. Tiene esa libertad. Dios le da la libertad de elegir según Kierkegaard. Pero vos cada vez que tomás esas elecciones, tenés que tomar un tiempo para decidirlas porque te vas a abandonar millones, dice. Entonces vos tenés el vacío que te provoca la espera, que lo habrán visto muchos, no, todos tenemos algún amigo que no sé, sí, no sabe si estudiar tal o cual, se va a tomar un tiempo para analizar y ese tiempo, que eran unos meses, son muchos más meses, son años y después se estabiliza en ese lugar. O tomás la decisión y sabés que pudiste haber hecho otras tantas opciones que te marcaron. Y eso te genera, insisto, un vacío que te lleva a la angustia. Es la angustia existencial. No es una angustia menor, es la angustia que va de la mano de esta vida que nos toca, dice Kierkegaard. Elegir es una decisión que implica renunciar. Por elegir renunciás. Y vos elegís uno para renunciar a millones, de lo que sea. Si tomo un mate, decidí no tomar café con leche, decidí no tomar té, decidí no... Si cuando me enojo con tal decido pegar una piña, abandoné la posibilidad de... Y por ahí esa piña implica comenzar una vida dentro de una cárcel, porque tomé esa decisión. Hay, respecto a eso, se habla de algo muy interesante que el chabón hace referente a lo que es a las elecciones de amor o de pareja. Él dice que una persona, una mujer o un hombre puede estar enamorado de una mujer, enamorarse a un grado de locura, pero que puede ser igual de feliz con otra mujer, salvo que no la conoció. Por ejemplo, puede ser en Arabia, en China, puede ser igual de feliz que con esa mujer. Exactamente. También, por ejemplo, hace también una mención con el tema de la Ilíada de Homero. Sí. Que él dice que no fue un genio, sino que fue el primero que eligió escribir en eso. Que si hubiera pasado un tiempo determinado, otra persona podía haber escrito sobre lo que es la guerra de Troya, pero tuvo la, ¿cómo se llama?, la suerte de escribirlo él. Totalmente. Otra cosa que también habla de él, disculpa, ¿sí? Es respecto a Mozart. También dice que Mozart, por ejemplo, hay dos tipos de cualidades que está el genio, que llega, que tiene una, ¿cómo le puedo decir?, una habilidad sobre una cosa innata, como Mozart, que ya lo tiene de chico, y después está el que llega al mismo grado de genialidad, pero mediante el esfuerzo aplicado, no porque tenga una habilidad innata, no porque tenga las cualidades. Porque viste que hay personas que son mejores haciendo estas cosas, les resulta más fácil en determinadas áreas de la vida hacer ciertas cosas y otras que no, pero que mediante el esfuerzo aplicado puede llegar. Totalmente. El caso de la Ilíada es así como él lo narra. Es una obra genial que hubiese llegado por una cuestión meramente de las distintas elecciones que tenemos nosotros como individuos para abandonar otras opciones. Y hubo otros autores que pudieron haber escrito antes la Ilíada, pero por haber abandonado esa opción llegaron a... Juega con el tema de las elecciones y el vacío que nos genera tomar decisiones. Vean que ya es un autor, fíjense que cómo lleva la filosofía. No estamos hablando ya de noúmeno, no estamos hablando de dialéctica. Lo que me pasa a mí es Kierkegaard. Me está pasando esto, escribo de esto, filosofo como esto. Tengo una preparación teologal, tengo una preparación filosófica, pero ¿qué escribo? Del individuo.
del individuo ante la finitud de la muerte que se me viene y ante la infinitud de una vida en el más allá. Porque como soy cristiano y creo que está Dios, tengo angustia porque me voy a morir, pero tengo angustia porque voy a vivir eternamente. Levantate la mano. Sí, no, escuchando lo que dijo, lo que estás explicando y lo que dijo Alexis, lo asocié enseguida a la política de René Descartes que tuvo con él mismo, que dice lo que yo dije en un momento, dice, no es ninguna genialidad, alguien en algún momento, Sí. en base a la situación de ese momento histórico, alguien en algún momento lo iba a decir, lo iba a pensar, no es que soy un genio. Es lo mismo. O sea, lo dije yo y lo pudo haber dicho cualquiera. Es lo mismo. En algún momento. Sí, lo asimilé con eso enseguida. ¿Sí? Es eso, es eso. Bien, vean cómo estamos cambiando y cómo, de alguna manera, por eso digo, ¿vieron que es un impas? Lo estamos bajando a lo abstracto, a lo... No, estamos hablando de un tipo que le pasa lo que te pasa a vos, lo que nos pasa a todos. Loco, tomé tal decisión. Yo, cuando era chiquito, porque mi tía abuela estaba peleada con mi abuela, a ver quién me hacía... Mi abuela era de River, mi tía abuela era de Boca, mi viejo era de Racing, mi vieja era de Gimnasia. Vos fíjate cómo me la mano. Entonces, ¿qué hizo mi tía abuela? Primerió. Y a los 5 o 4 años me regaló la camiseta de Boca a mí y a mi hermano. Y la pelota de Boca y los guantes de arquero de Boca y la puta que lo pegó. Y con los años me enteré que hubo un mega quilombo con mi abuela. Bueno, yo tomé la decisión de ser de Boca a partir de ahí. ¿Está? Fui sobornado por mi tía abuela, Brian, hablando mal y pronto. Y a partir de ahí, y ahí me perdí la posibilidad. O de ser, ahí está, acá tengo el gallino diciendo, pudiste haber vivido la pasión de haber perdido con Belgrano, ir a algún territorio en su suburbio, o ser de Gimnasia, que también conoce esos suburbios que conoce la gente de River, pero elegí ser de Boca que no conozco los suburbios de lo que es la Vega. Pero bueno, no importa, después seguimos hablando de fútbol. Por allá. Elecciones, volvemos, son todas elecciones. Vos, al tomar esa elección, abandonás otra. Y cada elección te da un vacío que te vincula indefectiblemente con la muerte. Bueno, loco, pegate un corchazo ya, Kierkegaard. ¿Qué me estás tirando? ¿Por dónde pasa la cosa? Entonces, lo que trabaja en su libro son maneras un poco de superar esa angustia existencial. Y él la vincula siempre a la religión, al cristianismo, ¿no? Pero parte de la vida, tomando ejemplos que él escribe, que él de alguna manera vivió, porque él de joven le gustaba un poco la joda, pese a sus limitaciones y a sus mambos personales con relación a sus deficiencias físicas. Él llegó a una etapa primero estética, él la llama, y la relaciona en sus libros con Don Juan, donde lo que te importa es cómo sos visto, las cuestiones más superficiales de cómo te percibe la otra desde lo estético y cómo relacionarte a partir y cómo moverte en elecciones a partir de un patrón estético, de la belleza, de la armonía. Y luego pasa a otra faceta, que es la ética, la de las convenciones sociales. Una vez que ese Don Juan, que se da cuenta que las relaciones superficiales no lo llevan a vincularse socialmente, el hombre ético va a empezar a cumplir las normas de la sociedad, va a casarse, va a tener hijos, lo va a mandar a la escuela, va a querer que vayan a las mejores escuelas para que se relacionen con los mejores de la ciudad. Y todo eso, tanto el estético como el ético, lo siguen llenando de vacío. Porque todo el tiempo, seamos estéticos o seamos éticos, seguimos tomando elecciones constantemente porque tenemos libertad, porque Dios nos da libertad, que nos lleva al vacío y a la angustia. Y entonces es donde él lleva a la faceta que habría que llegar, al hombre del caballero de la fe. A una fe no como que la que te dan los pastores luteranos o calvinistas de la época, en Copenhague, sino la verdadera fe. A la fe de Cristo, a la fe del amor sin comprensión, sin razonar. Temor y Temblor es un libro fantástico que escribió sobre el mandato divino de que Abraham mate a su hijo.
¿Recuerdan en la Biblia cómo Abraham, todos sabemos que la religión judía nace desde Abraham, que es el mismo tronco donde nace el cristianismo y es el mismo tronco donde nace el Islam? La concepción abrámica. Las tres monoteístas nacen desde Abraham, y Abraham es quien no podía tener hijos, tiene un hijo, y cuando tiene un hijo y lo ama, en un momento viene Dios y le dice por intermedio del arcángel Gabriel: tenés que matar a tu hijo. A Isaac. Y tenés que sacrificarlo. ¿Y qué hace Abraham? Se pone en forma dialéctica a interactuar con Dios. Se pone... No, dice Kierkegaard. Él va y cumple con la palabra de Dios sin razonar. Que después Dios le haya permitido, porque su sabiduría divina evitó que mate a su hijo, es algo que nos excede tanto como la decisión de matar a nuestro hijo. Ahí está el caballero de la fe. El caballero que no interpela a Dios porque no tiene derecho a interpelar a Dios, dice Kierkegaard. Estoy repitiendo que no estoy diciendo que estoy de acuerdo, no estoy haciendo juicio de valor. Este está diciendo, acá no es la razón. ¿Cómo vas a razonar con Dios? Con aquel que te da una vida mortal y una vida inmortal. Con alguien que te hace angustiarte por la mortalidad y por la inmortalidad, que es lo que trabaja en Enfermedad Mortal, ¿no? Ese libro. Él está diciendo, la razón es algo que no entra. Vos querés buscar un camino que de alguna manera te despegue de la angustia del vivir, te despegue de la angustia existencial. Bueno, el único camino que podemos seguir es el del caballero de la fe, es el de la religión cristiana, pero no el de las convenciones de la sociedad corrupta en la cual vivo. Él tuvo gravísimos problemas, fue perseguido. Él escribía en un diario en Copenhague, escribía con seudónimos no para ocultarse, todos en Copenhague, era muy conocido. Él no fue famoso en Europa ni fue famoso en ese momento, pero en Dinamarca sí lo fue. Todos sabían lo que escribía genialmente bien, cambiaba, como digo, por segundo, pero no era que escribía con seudónimos para ocultarse por temor al conflicto. Él combatía, él daba la disputa. De hecho tuvo grandes problemas con la cúpula eclesiástica protestante de Copenhague por decir lo que decía. No, la religión no es la que te establecen las convenciones sociales, sino la que vos tenés que estar siguiendo sin razón, sino la fe. Lo que de alguna manera puede evitarnos la angustia en esta tierra es la fe. Fíjense cómo, de alguna manera, da vuelta la tortilla, ¿no? Veníamos saliendo del medioevo, donde todo era la fe y todo era el camino de Dios, desde una concepción católica, no protestante. Llegamos al iluminismo que te lo da vuelta, y él, por una cuestión existencial, no por una cuestión teologal, de alguna manera vuelve al camino de la fe, como manera de superar la angustia de esta vida. A ver, es muy discutible, pero es interesantísimo el punto de donde parte, que es el individuo. Él parte del individuo. Ya no parte del absoluto. Ya no parte de que por medio de la razón te va a explicar todo. Todo lo contrario, la razón no explica nada. La razón te lleva a la angustia. La razón es angustia. Hegel es angustia. Estaba peleadísimo con Hegel. Porque es angustia pura. Porque es razón. ¿Está? Si bien es muy probable que ambos creyeran en el mismo Dios, los dos eran protestantes, mirá cómo focaliza el tema en la angustia individual. No en idea, naturaleza, espíritu absoluto, sino que te está pasando al día de hoy. Por eso es alguien tan presente. Hoy leen Temor y Temblor, leen Enfermedad Mortal y se puede leer tranquilamente, está buenísimo. ¿Vas a llegar a la misma conclusión? No, no vas a llegar a la misma. No, yo no. ¿Pero qué importa?
Además valoro un montón eso. Escribe porque le gusta escribir y le gusta que el lector aprecie el momento de la lectura. Te lleva. Es un autor que recomiendo muchísimo por eso. Bien. Pasemos a lo que más me gusta. Insisto, los invito a leer Kierkegaard. Tengo los libros, espero que sigan estando. Están en esta biblioteca. Son cortitos, son chiquitos, son fáciles, son interesantísimos. ¿Está? Y ya nos mete en un autor que después lo van a rescatar muchos años más adelante los existencialistas europeos del siglo XX. ¿Está? Heidegger lo leyó mucho, Sartre lo leyó mucho, ¿está? Hasta Foucault lo leí. Es un autor interesantísimo. ¿Está? Es interesantísimo. Bien. Vamos a otro autor que me encanta y otro autor que se pelea con la razón. Arthur Schopenhauer. Nació en 1782, muere en 1860. Alemán. Hijo de una familia rica. El padre, un tipo ilustrado. De alguna manera lo podemos vincular a ideas liberales y con cierta tendencia a la izquierda, tipo de una cabeza muy abierta el padre. Lo hace estudiar en los mejores colegios. En un momento se lo lleva de viaje a recorrer toda Europa para que conozca el mundo el hijo. Schopenhauer recorre con su madre y con su padre Europa. A los 17 años tiene una experiencia personal que él escribe y dice que conoce el sufrimiento del mundo, justo a los 17 años, ¿no? Que es la época en donde también un autor, Siddhartha, Buda, a los 17 años también descubrió el sufrimiento en la India, el sufrimiento del mundo, y vinculo a Schopenhauer con Buda porque es el primer filósofo que va a estar trayendo influencias orientales. En sus lecturas tuvo acceso al taoísmo, a las Vedas hinduistas por intermedio de un maestro que tuve, Friedrich Maher, que lo influyó y mucho. Y bueno, al poco tiempo su padre, que tenía problemas de depresión, se suicida. Él le echa la culpa a su madre de eso. Es algo que lo va a marcar por mucho tiempo. Dice que no se va a pelear en ese momento con todos, luego sí, con su madre, pero él siempre creyó que la vida liberal de su madre llevó a la vergüenza a su padre y al suicidio. La madre es un personaje, la madre de Schopenhauer es un personaje histórico, muy amiga de Goethe. Goethe era como Messi hoy. En Alemania Goethe era Dios. Y la madre se vinculaba, escribía la madre, escribía muy bien, tengo entendido por lo que he leído. Se me acabó el agua, para los tiktokers no tengo agua, sépanlo. La madre escribía muy bien, se vincula con Goethe, se vincula con los círculos intelectuales alemanes. Gracias a la madre, pese a esa relación tirante que tenía, conoce a Goethe. Él siente admiración por Goethe y trata de que lo apadrine, de que trabajen juntos, pero bueno, medio que Goethe después le está dando un poco de bola. Tiene problemas financieros, era rico, heredaron la riqueza del padre y en un momento de crisis financiera él sabe administrar los bienes, se queda con la plata, trata de llorar a su madre no se deja ayudar, discusión, bueno, terminan de separar los bienes de cada uno y después nunca más en la vida la ven. Empieza a enseñar y era un tipo que en sus lecturas, su influencia oriental
y su visión de lo que es la razón está totalmente en contra del pensamiento de Hegel, que estaba en ese momento también en auge. Goethe y Hegel, en filosofía Hegel, Goethe en todo lo que es el mundo artístico, ¿no? Porque Goethe, además de ser un poeta, de ser un dramaturgo, de ser un escritor, también tenía visos de filósofo, aunque no lo era. Hegel sí. Y él, para joderlo a Hegel, para competir con Hegel, porque quería que Hegel era un chanta, una pelea a Schopenhauer a hablar de Hegel, si no se le entiende nada, porque no quiere que se le entienda a Hegel. Porque Hegel busca no ser entendido para que lo adoren por no ser entendido. Y sus alumnos no entienden nada y llenan sus aulas porque son farsantes. Porque realmente nada de lo que dice se puede entender. Así nomás hablaba Schopenhauer. ¿Está? Me da un poco de... Bueno, por lo menos no fui el único boludo que no entendí un carajo de Hegel cuando lo quise leer directamente, ¿no? El Che Guevara dice algo, no lo criticaba a Hegel, pero dijo no entendí un carajo. Empecé a leer a Hegel, no estoy entendiendo un carajo, en una de sus cartas es muy interesante, ¿no? ¿Tú qué hace Schopenhauer? No se queda con eso nomás. ¿Lo ves? Va y va a dar clases a la misma hora que Hegel, en la aula de al lado. Hegel era el profesor titular de filosofía. Recuerden que la cátedra de filosofía nace con Hegel, ¿eh? Antes Kant no daba filosofía netamente, daba geografía y se vinculaban las materias con la filosofía, pero no había una cátedra de filosofía en las universidades. Nace con el nacimiento de la burocracia, con la concepción de Estado alemán. Hegel influye mucho y por eso nace la cátedra propiamente dicha de filosofía, nace con Hegel. Por eso no. Era grosso. Y Hegel tenía 500 alumnos y él va, como profesor titular, cobraba del Estado Hegel, pero está empezando a dar clases Schopenhauer, así que él no. ¿Qué hacían? Lo mismo que tuvo que hacer en su momento Kant, dar clases y cada alumno que iba pagaba para ver su clase, entonces él cobraba de sus alumnos. Si eran 100, se llenaba de plata, si eran 5, se cagaba de hambre. Bueno, se cagó de hambre. Porque encima daba las clases para competir con el que estaba al lado, que tenía 500, y decir que esto es un mamacharracho, y que vean lo que yo pienso, que ahora vamos a avanzar sobre lo que piensa. No tiene nada que ver con lo que es este tipo que no se le entiende nada. Ojo que hay mucho material, yo he leído cartas de algunos alumnos de Hegel que realmente decían que no entendían. Es verdad, había muchos que iban porque es Hegel, pero no lo entendían. Porque tampoco era buen profesor Hegel. No era bueno para escribir y pedagógicamente tampoco lo era y no le importaba. Schopenhauer sí. Schopenhauer se esforzaba tanto en su obra, uno lo lee, El mundo como voluntad de representación, es un libro que está escrito para que lo entiendan. Lo recomiendo. Tiene su complejidad, pero lo vamos a entender, lo van a entender, ustedes lo van a entender. Bien, nada, al otro año se quedó sin alumno. Schopenhauer sin alumno, un caliente, pero también se da que luego de su separación con su madre, la muerte del padre, puede finalizar todo lo que es el tema sucesorio y se queda con la herencia que le corresponde a él como hijo y se da cuenta que puede vivir sin trabajar y dedicarse a lo que a él le gusta, que es escribir, para poder llevar a cabo la tarea que él quería, que era la concepción filosófica nueva y muy distinta a la de Hegel. Y su propósito prospera porque llega al libro que vamos a analizar hoy, que para mí resume toda su idea, que es El mundo como voluntad y representación. Bien, hasta acá la biografía de este muchacho. Ya saben la influencia oriental que tiene porque es fundamental. Vamos al libro en cuestión. Donde se empieza a tomar es en Kant. Él toma partes de Kant, él destaca Kant por sobre Hegel, y él habla, el libro empieza fantástico. El mundo es mi representación.
El mundo es mi representación. Vamos por partes. El mundo es mi representación. Le estoy diciendo que adora Kant. El mundo es lo que percibimos, lo que yo percibo. Está diciendo. El mundo como realidad, tu realidad es lo que vos percibís en la realidad. ¿Está? Pero hay otra realidad. Ahí Kant, ¿te acordás que hablaba? Que vos percibís el fenómeno. ¿Se acuerdan? Kant te dice, percibimos el fenómeno porque lo numérico no lo vamos a percibir. La cosa en sí, ¿cómo percibe este mate? Un águila, un extraterrestre, un gusano, un chimpancé o una araña, no lo sabemos, no lo podemos describir. Yo te puedo decir cómo el ser humano puede percibir el mate. ¿Está? Todo aquello que excede lo fenomenológico, lo que yo puedo percibir como ser humano, es numérico, es algo que no vas a poder lograr alcanzar. Podés pensarlo, pero no comprenderlo. Es más, tenés el derecho a pensarlo, dice Kant. Tenés el derecho a pensar qué es el alma, qué es la cosa en sí, pero no puedes comprenderlo. Ni vas a entender. Porque no hay modo. Bien. Eso es lo que dice Kant. Toma Kant en parte, porque dice que lo que vos percibís es lo que se te representa. Pero hay algo más allá de lo que se representa. Ese mundo nouménico, ese mundo que no percibimos, ahí lo llama voluntad. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Me trae una representación de algo, me trae como una foto, o sea, la foto yo la puedo ver, pero la persona no está, o sea, me está representando y lo está representando. Exacto. Algo así Exacto. similar, ¿no? Sí, exacto. Llevalo feo y lejos y por ahí pero es la caverna. Vos ves esas sombras que crees que es lo que se ve. ¿Está? Es esa foto. Es una foto. Ves una foto de Alberto Sarro ahí. Buzo Corti en la foto, pañuelito pedorro, el mate celeste, todo. Pero yo estoy acá. ¿Ah? Vos ves la foto. Representación. Vos ves la caverna, las luces. Pero hay otra cosa. Claro. Hay una realidad que vos no podés percibir. Que te la tapa un velo de malla, llama él. Él basándose en las Vedas son los libros hinduistas, chicos. Él leyó un montón de hinduismo. Él te habla que hay un velo de malla, hay una sábana que te tapa esa realidad. Vos ves la foto mía, pero hay una sábana, yo estoy atrás de un velo. ¿Me siguen? Que no tenés acceso a ese velo. Vos te manejás en base a representaciones, fotos, imágenes, pero no la realidad. Es como si vieras en la foto a alguien feliz abrazado, pero en la realidad por él le tiene una pistola en la panza. Es decir, la realidad tiene... La Matrix, ¿querés? Sí. La Matrix, ¿vieron? Vos ves todo esto, pero en un momento viene Neo, te lleva hasta acá. Esta es la posta. Son los gusanos, vos chupándote el coso de la Matrix. Esa es la voluntad. La estoy llevando, pero entiendan el concepto. Que es kantiano, ¿eh? Que es kantiano, que es platónico. ¿Ah? La Matrix es un juego de Platón, de Schopenhauer, ¿tá? Hay una representación que te evita, que impide que veas la realidad, que es la voluntad. Hay algo que genera toda la realidad, que es una fuerza, se vincula, ¿se acuerdan de Spinoza, el conato? Esa pulsión por vivir, esa fuerza por vivir, esa energía de vivir. Bueno, el mundo es energía de vivir. Es una especie de conato. No la foto. No la foto, la voluntad, el onoménico. ¿Ah? La representación es representación. Punto. Es una puesta en escena, es un velo. Es un dibujo. Es algo que te está tapando. Hay algo más allá, que es la realidad. Esa realidad, ese mundo numérico, es una potencia que pretende pervivir, que lucha por permanecer, que nos lleva a permanecer. A todos los animales. Todos estamos, en ese sentido, imbuidos de esa voluntad, de ese conato espinociano, de alguna manera. Pero Spinoza habla de esa energía, de esa fuerza, de esa pulsión, y no dice si es buena o mala.
Schopenhauer te dice que es angustiante, que es sufrimiento. ¿Por qué? Vamos a verlo. Hasta ahora vamos. Lo que percibimos, mi mundo, es representación. Más allá del mundo hay una fuerza que a todos nos impulsa a seguir para vivir, que es la voluntad. El mundo de las ideas. No, vos me decís, el mundo de las ideas. No, porque es acá, porque es tu vida, porque es el mundo, no es el mundo, es el mundo. No hay idea, el mundo de las ideas es un mundo que no es el mundo sensible. Acá es pura sensibilidad, Brian, pura vida. Esto es vida que sale porque tenemos que permanecer y hay que luchar por permanecer. Que te Por arrastra, lo tanto, así, tipo, no, te lleva, claro, por eso es un- que te lleva por la vida y que te lleva a seguir insistiendo en vivir. Eso ya Sí. aparecía antes. No, que con la diferencia que hay entre Platón, ¿no? y Kant, que ellos separan, hacen dos mundos. Exacto. Schopenhauer dice y hace que es el mismo mundo. Exacto. Es el mismo mundo, es la representación y la Exacto. voluntad. Exacto. La representación es esa tela que te ponen para que creas que es lo que vos crees que ves y que tengas la ficción de que sos libre de elegir, vas, venís y que hoy yo decidí ser hincha de Boca y que yo estoy decidiendo tomar mate y la voluntad es otra cosa. Te dice, no, flaco, vos sos libre de las pelotas. A vos te lleva una fuerza que la misma fuerza que lleva a un perro a sobrevivir es la que lleva al ser humano. Él era el primer, de alguna manera, el protoanimalista. Él de alguna manera nos coloca en el mismo nivel que cualquier animal. Que una cucaracha, que un perro, que un gato, que un león, que una jirafa. Todos tenemos pulsión por vivir. No es la razón lo que te distingue, chabón, es la voluntad. Por eso ya de vuelta. La razón a la concha de la lora. ¿Ah? No, porque la voluntad no siempre es, tiene esa carga positiva. También No. es autodestructivo. Pará, acá Nico dice, no siempre es positiva, pará. Te diría Fantino Schopenhauer. Te dice, es negativa. Te lleva al sufrimiento. La voluntad se manifiesta y se expresa por deseos. Ahí viene otro, tenemos que tener. Iba a decir pasión. No, bueno. Hay tres palabras que tenemos que tener ahora en Schopenhauer. Representación, voluntad y deseo. Que estaría acá en el medio. El deseo es la zanahoria que te pone la voluntad. La zanahoria para seguir en esa pulsión de seguir viviendo. A ver, vos sabés que nacés para morir. Es todo absurdo. No hay motivo alguno para vivir y vivir con deseo. Vivir con... Sí. La voluntad te obliga a vivir. La voluntad te obliga a seguir. No tomes la voluntad como un dios, un demiurgo ahí que va diciendo... No, la voluntad es esa fuerza que nos une a todos. ¿Ah? Dice que son pasajeros los deseos. Los deseos son pasajeros porque duran lo que dura el deseo, porque una vez que llegás a sufrir o te frustras el deseo, buscas otro deseo. Muy bien la pregunta del chino. El chino dice, ¿por qué Schopenhauer dice que son pasajeros y efímeros? Y él trabaja eso. Es fundamental que sean pasajeros y efímeros, chino. Porque de alguna manera, si tu deseo fuera, ya voy, Nahuel, si tu deseo fuera constante, firme y teleológico a lo hegeliano, toda tu vida tenés el deseo allá, entonces tenés, listo, me gané 80 años, voy a morir con ese deseo. No, el deseo, en la lección cotidiana tenés esos deseos. Hoy, siempre estás deseando, siempre querés cosas, ese es el deseo. Una vez que lo conseguís ese deseo, ya después no lo deseas más. Deseas ese deseo, lo alcanzás, listo, loco, ¿cuánto? Listo, soy campeón del mundo y ya está, que se vaya toda la concha. Bueno, ya somos campeones del mundo, ya, y ahora estamos puteando porque el mate está frío. Pero la puta que te parió, no decía que... ¿No se puede asimilar con la dialéctica hegeliana? No, a ver, ¿cómo vas a llevarlo? Si la dialéctica hegeliana te lleva, mirá. Cada superación se transforma en una nueva afirmación que se le va a presentar una negación. Cada deseo cumplido muere y van a ser otros. Sí, pero no sufrís. Y el deseo encima, No sufrís. Y te está diciendo, Bueno,
Hay dolor. Quizás, bueno, Él no es quizás que quizás que él lo que dice es lineal, es progreso. Él, bueno. él me dice es dialéctico, pero no es progreso, es no. angustiante. Está bien, pero te está diciendo algo que es fundamental porque te estás metiendo de alguna manera. Acá, de acá es el concepto de filósofo de la sospecha. Porque te estás sacando la razón cuando Hegel te mete la razón. Es idealista, monista, racionalista y teleológica, la de Hegel. Este dice, fuera toda esa porquería. Te está diciendo, Te cambia mi la razón, dialéctica. te cambia la razón por la voluntad. Sí, ¿y el sufrimiento? Y la voluntad, además, la voluntad no es una búsqueda de voluntad. La voluntad es una fuerza que nos convoca a todos. El deseo es la expresión de la voluntad para mantenerte activo. A ver, No es individual. ¿cómo? No es individual, la tienen todos. No es una cuestión individual donde vos tenés la potestad de el hijo. No, tu vida, vos sos arrojado a un mundo de voluntad, donde la voluntad te hace pervivir, sobrevivir, sobrellevar en constantes disputas porque somos individuos egoístas, dice él. La vida es constante lucha, dice Schopenhauer. Ya ahí te está tirando abajo esta vida. Ya estoy con Nahuel, Nahuel, eso y vos. Pero pará, atiendo de a uno, a todo karate. Siga la línea para ver si que avancemos en esto. Te está diciendo, el mundo es pura voluntad. No es como algo donde yo voy a jugar, que bueno, a veces es buena, a veces... Es sufrimiento la voluntad. Vos vas a nacer en un mundo para sufrir, porque constantemente esa voluntad se te va a expresar por medio de deseos. Deseos que para vos van a ser muy importantes, poco importantes, recontra importantes, trascendentales, pero que todos los alcances o no los alcances te van a frustrar. Ojo, y si se ponen a pensar cada uno en su vida, La vida misma es sufrimiento. la vida, por eso digo, no estoy diciendo que tiene razón o no razón, piénsenlo, pero piénsenlo, traten de hacer un epogé, de suspender el juicio, traten de poner en los zapatos de Schopenhauer cuando nos dice esto, que es interesante. A mí me encanta. Después lo ataco por acá, lo ataco por allá, pero me encanta seguir. ¿Se acuerdan como digo? Acá es una narración, es un cuentito. Y queda el cuentito, y el cuentito está buenísimo. Después, filosofía. Vamos con el cuentito, porque te está contando. Somos pura voluntad. Él le pone el nombre de voluntad, le pudo haber puesto energía de vivir, le pudo haber puesto pulsión de vida, le pudo haber puesto líbido, le pudo haber puesto un montón de cosas, le puso voluntad. Esencia. ¿Cómo? Esencia. Esencia y la joder, porque Aristóteles, esencia no me rompa la bola, Nico. Pero todo esto que estoy diciendo, subconsciente. Le puedo haber puesto subconsciente. Juguemos con la palabra, pero es voluntad. Vivimos en base a eso que no percibimos, que no podemos razonar, que no podemos entender, ese subconsciente que nos domina. Sacá la palabra subconsciente, Alberto, estás metiendo Freud, listo, la saco, pero vinculen. Filósofo de la sospecha, ¿quiénes eran los filósofos de la sospecha? Schopenhauer, Marx, Nietzsche y Freud. Freud ya sé que no es filósofo y lo meten, porque están ahí. Con Nietzsche y Freud, cuando nos toque Nietzsche van a ver por qué juegan en tándem. Pero bueno, vuelvo para que se entienda. Y ya voy a volver con ustedes tres, Tenemos este mundo que es pura voluntad. Lo que percibís es lo fenomenológico, la gilada, el velo de malla, algo que gilada, que todo el tiempo es lo que se te representa para ocultar la realidad, que es esa voluntad que te va tirando zanahorias que vos perseguís ahí corriendo, que son los deseos. Es lo que digo. Vos lo categorizás después a ese deseo como muy importante, poco importante, demasiado importante, pero son deseos, y el deseo lo alcanzás, lo disfrutás, efímeramente te da un pequeño placer, él lo reconoce, para después volver a tu deseo. Y si no lo alcanzás, te frustrás. Por lo tanto, la frustración la tenés aseguradísima.
o cuando ya dejas de desear el deseo que alcanzaste, o cuando no lo alcanzaste y no lo puedes alcanzar, y no lo puedes alcanzar, y no lo puedes alcanzar, y seguís esa zanahoria, y estás en esa rueda de hámster buscando ese deseo. Lo alcanzaste, no, pero hay otra rueda de hámster más grande allá. Vivir constantemente angustiado. Y vos fijate, vivís constantemente angustiado, fíjate infinidad de historias de tipos millonarios que después quieren más, y después quieren más, y después quieren más. Y pues capaz que nunca caen, capaz que uno cayó, cuando, yo era feliz con tanta cosa, y yo si hubiese vuelto, y después se levantan y volvió. Pero cuando volvió, vuelve de vuelta al camper a buscar. Y el ejemplo no es el más feliz, pero también piénsenlo cada uno en sus... Cuando salís, los que han salido de la cárcel, a la cárcel no vuelvo más, ¿no? Y volvés. No digo, no estoy cayendo en... Pero hay cosas. No, yo... O con las relaciones amorosas. No, nunca más. Con este tipo de persona, No, ya está, con ella nunca. Y ¿está? Y lo mismo con ellos. ¿Qué pasó con el deseo ahí? Que sí, que no, mientras tanto sufrimiento. O amo y esclavo. Sufrimiento. Pasa que en el medio hay otro tipo, en filosofía serían accidentes, ¿no? No, ni siquiera accidentes. Hay otro tipo de deseos. ¿Cómo cortar? Hay deseos que te movilizan a, no sé, vos personalmente, miembro de un equipo de fútbol, quiero ser campeón, pero mientras tanto también en la facultad cuando estudias tenés otros deseos y después en tu relación personal con tu novia o tu exnovia tenés otros deseos distintos, en tu familia todo el tiempo se juegan relaciones deseantes. En este pabellón todo el tiempo hay querer. Ahí hay deseo, donde hay querer hay deseo. ¿Me siguen? Todo el tiempo hay deseo. No lo relacionan solamente con el deseo sexual, con el deseo del amor o con el deseo de ser campeones en un torneo. El deseo es la cotidianidad. De acá tengo que ir a la ducha. Tengo deseo, quiero ir a la ducha. En el camino te cruzás con fulano, con perengano, te golpea la mesa y terminás peleándote la faca en el fondo del pabellón. ¿Qué pasó en el medio? Algo pasó en esas confrontaciones deseantes. ¿Me siguen? Ahí es cuando el deseo de otro te arrastra. Bueno, está tu deseo y por eso te dice Schopenhauer que hay egoísmo. La vida es egoísmo. Es confrontación con... ¿Cómo? Tiene algo genial. ¿Sabes que yo era en el De vuelta. Estamos en el mundo. No sé si en la dialéctica. Por supuesto que cuando vinculás explicar una realidad desde cierta razón, van a tener vínculos. Ahora, decime qué hay de idealista en esto. No hay nada de idealista, ¿no? No. Bien. Pero o sea, está muy loco vincularlo. Está loco porque, de alguna manera, ¿por qué está loco? Está bueno el juego de la evolución, pero acá no hay evolución. Suena la totalidad, ¿no? Claro. Ahora lo único que te unifica, ya estoy en eso, lo único que lo unifica a Hegel es el monismo. Monista es, porque hay voluntad. ¿Me siguen? ¿Voluntad? Ahí está. ¿Qué decía Spinoza? Decía Dios. Hegel dice espíritu absoluto. ¿Idea? Bien, ahí te banco. Ahí te banco. Que después hay conflictos, también te banco. Pero después todo el resto son lo opuesto. Porque acá no es... El deseo, y por eso estoy dispuesto a pelear a muerte. Bien, perfecto. Sí, totalmente. Deseo frente a la muerte. ¿Y qué pasa después de pelear a muerte? ¿Qué pasó? Se alcanza y evoluciona y después llegas hasta dónde? Hasta el estado que representa la posibilidad de que todos podamos ser filósofos y llegar al espíritu absoluto. Y una vez que llega al espíritu absoluto, ¿qué pasó? Fin de la historia. Hegel te dijo, acá se llegó, acá en este momento, con mi filosofía, se llega a la posibilidad de la comprensión total con mi filosofía. Y ahí te dice, no llegas a ningún lado. No llegas a ningún lado, chabón. Ahí empezó el quilombo. Ahí empezó el quilombo. Bueno, hiciste racional. Es el mismo camino que Bueno, los fines. pero te das cuenta que llegaron a la esquina y uno se fue a la derecha y otro a la izquierda. Nada, está bueno el juego. Pero date cuenta que
Su filosofía es pelearse contra aquello. Yo digo la verdad no, porque es la primera clase de Schopenhauer, es lo primero que estoy escuchando. No, pero está bueno el juego. Nunca lo habíamos tocado. Está bueno el juego. Está bueno el juego. Pará. Enzo y después Nahuel. No, que lo que yo entiendo lo que quiere decir Brian Castro por el tema del deseo, ¿no? Pero lo que dice Schopenhauer sobre el deseo no es lo mismo que dice Hegel. ¿Por qué? Porque dice, Hegel dice, es el deseo, ¿no?, contra el deseo del otro. La lucha de los deseos. Es como tu deseo propio. Lo que dice Schopenhauer dice, no, Vos no sos deseo, o sea, vos no decías nada. Lo que está subyacente tuyo, que es la voluntad, se materializa en el deseo. Vos meramente sos un medio, nada más. Paren, un aplauso. Acá está. Es esto. Yo te di vueltas por acá, te di vueltas por allá, te di vueltas por más allá. Pará, no le entré. Es esto. Bueno, acá te tiene que cerrar. No, la voluntad es lo que prima. No son dos individuos deseantes. El deseo es la manera en que la voluntad te engaña para que sigas viviendo. No hay deseos individuales, porque lo individual importa un carajo, somos todos animales. En ese concepto, al ser monista, y el deseo no es tu deseo. Es una farsa que te están tirando para que vos, Gil, de cuarta, te creas que tenés un deseo. No tenés un deseo personal. Vos tenés voluntad de vivir. Podríamos decir que en Hegel es el deseo de uno contra el del otro, y de alguna manera en Schopenhauer es vos luchando contra tu deseo o lo que te quieren hacer creer como Ni siquiera Vos salís de tu casa sin deseo, se te presentan. perseguir el deseo. Perseguir el deseo. Yo porque nunca lo No, escuché, pero está bien. Perseguir el deseo, que es lo que la carnada que te tira la voluntad, pan, para que vayas corriendo como un boludito, siguiendo deseos, y continuando la vida. Está, la abuela levantó la mano. Viví sugestionado entonces. Obvio, viví depresivo, viví mal. Es el filósofo del pesimismo, claro. Perdón, sí, la abuela. Vivís en un constante sufrimiento, entonces. Constante. Nunca llego a la felicidad, es No. inalcanzable. Es Siempre inalcanzable. se vuelve a reproducir los deseos, pero ni siquiera mi deseo. Bueno, lo que pará. me está rodeando a mí que me dicen andá con la voluntad. Ah, bueno. O sea, Sí. andá, yo para mí no sé, andá, yo quiero tener este deseo, llego a tener este deseo y era algo que se me planteó y que está armado en un mundo ya construido. Exacto, pero le vamos a contar la vuelta, pará. No te deprimas, Nahuel, no te deprimas. Ah, es una mierda. No te me vayas. Le vamos a contar la vuelta, Schopenhauer nos da una mano. ¿Hasta ahí vamos? ¿La tenemos? Schopenhauer nos da una mano. Listo. La vida es una poronga. La vida es para sufrir. La vida es negativa. El pesimismo prima. Porque vos alcanzás un deseo, vas a hacer otro deseo, y eso es frustración de frustración. Si no alcanzás es frustración. Cuando lo alcanzás y te propones otra frustración, y constantemente frustración, y todo el tiempo sufrimiento. ¿Bien? Bueno, ¿hay alguna manera de zafar? Sí. ¿Cuál? Conocete a vos mismo, autoconocimiento para enganchar el deseo. Como el deseo es la expresión de la voluntad, tenés que... Ahí venimos a Oriente. Ahí que venga Buda. Él llama ahí a la ayuda de las Vedas búdicas, ¿no? Entonces, sabemos que el deseo no es mi deseo, sino es lo que me tira la voluntad para que yo, engañado, siga en este mundo de representación, ¿no? Sí. Bien. Entonces, la voluntad es representada por el deseo. Entonces, vamos a ver ese deseo, porque desde ese deseo nos va a dar la guía para llegar a la voluntad, dice Schopenhauer. ¿Me entienden? Lo agarro el deseo, y siguiendo el hilo del deseo, voy a llegar a la voluntad y voy a tratar, está buenísimo, y voy a tratar de separar el deseo de la voluntad y lograr un espacio mínimo de armonía en donde pueda alcanzar a la voluntad sin el deseo. Por lo tanto, La gente que solté el mate, ¿está frío ya? lo tengo recontra domado, decía la gente. Entonces,
¿Se entendió, no? Ese mate más filosófico Este pasó por todo. Aristóteles, Platón, Sócrates. Lo que sabe este mate. ¿Fue revoleado? Este no fue revoleado. Este que Entonces no fue nada. Y mirá que lo critiqué este mate de mierda. Estaba buscando a Nico que Fue fenómeno. fue todo. Sí, pero no fue revoleado, así Los que no es nada. filósofos me dijeron, siempre dije a la mesa, a la silla. Siguen. Sigamos como un investigador privado, Schopenhauer nos dice, primero tenemos que focalizar el deseo. Bueno, a partir de ese deseo nos va a dar la guía para llegar a la voluntad. ¿No? Entonces nos da 3 vías para ir y tratar de llegar. La vía estética. La vía estética es la vía que la vincula con el arte. Sigamos el razonamiento de Schopenhauer, es re interesante. Él manifiesta que en el arte, en las manifestaciones artísticas, tanto en realizarlas como en contemplarlas, y es real, loco, este guacho, hay momentos donde vos encontrás esa situación donde te despojás. ¿Se acuerdan de esas gafas que nos hacen ver la representación? Y que por lo tanto nos hacen seguir el deseo. Sí, Nahuel. Cuando decís eso, como que vos te despojás cuando nosotros, yo pongo un ejemplo, ¿no? Cuando uno escribe por ahí y hace un cuento o eso, se despoja de todo y se mete en uno mismo, se encuentra uno mismo. Y cuando vos lees y este soy yo, esto es lo que yo sentía, esto es lo que yo, esta es mi obra, mi manera de ser, Eso. más allá que después tenga modificaciones o errores, pero Eso. eso vos. En la música también, ¿no? Bueno, él toma el mejor ejemplo de la música, pero sí también en cualquier tipo de arte y todo lo que pasamos, la gran mayoría hemos escrito acá. Sí. Hemos escrito. Es lo que dice Nahuel, hay un momento donde a mí me pasa con las novelas, vos vas escribiendo, primero es todo sufrimiento, todo poronga, todo te cuesta, todo las lees, horas, y después 3 renglones, 4 renglones, una novela de 300 páginas y voy en 6 horas y 4 años, y en un momento, ¡pumba! Fluye, y no querés parar, y te pasás horas, y es como que vas... Ese momento describe Schopenhauer. En ese momento artístico, las gafas, ¿se acuerdan las gafas que con Kant decimos que como que ver todo de azul? Entonces lo que vemos es lo fenomenológico, vemos todo azul. Entonces no podemos ver de otra manera porque nacimos con gafas azules. Bueno, en ese momento las gafas te las sacás, los lentes de contacto azul te los sacás y ves la voluntad. Ves esa fuerza sin otra deseo más que esa situación. Él habla mucho de la contemplación, de lo contemplativo. En la música pasa, viste que estás escuchando un tema y hay algo que no es la razón que te produce un calor, te produce en una canción, en bailar. Cuando Nietzsche habla mucho también de eso, desatarte en ese momento donde no está la razón, vos estás disfrutando de la música, yo soy un perro. ¿No sería la euforia? ¿Cómo? ¿No sería la euforia? Podés encontrarlo en un evento artístico, no sé, tiene una boludez porque también se puede gritar un gol con toda la... Ahí para mí es un momento artístico, para mí, pero eso ya... Schopenhauer no habla de eso. Pero eso yo, cuando escribí de Messi y de Maradona, yo escribía mucho por ese lado. De ponerte en situación de quitar un velo de la credibilidad, de lo mundano, de la representación para dejarte llevar con la ingenuidad artística. Bueno, es eso. Y en la música pasa mucho. Tanto para realizarla, los autores de música, como al escucharla. Por eso Wagner se enamora de Schopenhauer. Y Wagner y Nietzsche trabajan juntos el origen de la tragedia. Hubo una enorme influencia de Schopenhauer en Nietzsche. Y obviamente, en el origen de la tragedia, el libro de Nietzsche, Wagner por poco revisó el material, los borradores. Por poco no, los revisó. Y es más, le aconsejaba cosas a Nietzsche, Wagner. Wagner fue el autor musical pocos años más adelante. ¿Está? El concepto artístico te hace correr el velo de malla. Te hace salir de tu egoísmo, Nahuel. Salir de tu egoísmo cuando estás escribiendo una poesía, un cuento, una novela.
Salís de tu egoísmo cuando estás en un estado contemplativo escuchando una canción de tu grupo favorito, el que sea. Estás en el concepto artístico. Te parás en el museo frente a una obra artística de la puta madre y te dejás llevar. Tiene razón Schopenhauer, tiene razón. Que entras en una especie de trance, olvídate. Bueno, él a ese trance te llama separar el deseo. Sacás el deseo, sacás la zanahoria que es la voluntad y te encontrás con la voluntad sí. Entonces, ahí se distingue la diferencia, ¿entendés? Con ese Dios naturaleza. Vos podés alcanzar un grado de felicidad. Ahí. ¿Está? ¿Eterna? No. Pero mientras más vinculado con el mundo artístico estés, vas a tener muchos más espacios de separarte de la representación, de alejarte de los deseos. ¿Hasta ahí me siguen? Bien, la receta está piola. Da otra receta, la segunda, ya más difícil. La ascética. Y toma como ejemplo a Buda. ¿Está? Es alejarte de... Ahí ya es un poco más vinculado a cuando vimos la estoica, ¿no? Tiene mucho similar la faceta ascética con el estoicismo de alejarte de las cuestiones mundanas, de esos deseos impuestos por la voluntad, que insisto, Brian, no son pensados por vos, no sos libre. Vos no tenés ninguna libertad, vos sos tan libre como un chimpancé. Vos te movés en base a la voluntad. Y si querés ser libre realmente y no trabajar como un perro, como un gato, tenés o la estética que te dije o la ascética. Desprendete de todas esas cosas superfluas que te da la vida, que te la venden como famosos falsos deseos. Ubicando el deseo, alta llanta, no necesito. La felicidad no pasa por una buena zapatilla. Consumo marketing, digamos. No quiero el marketing. No quiero la última remera. A mí no me hace más feliz eso. En mi vida ascética, valoro mucho más un beso y un abrazo de mi hijo que comprarme zapatillas. Llevar a mi hijo y gastar esa plata en una tarde me da mucho más placer que esas altas llantas que me dan. Lo que me dan es otra postura egoísta frente al resto de la representación. Se enaltece. Te enaltece frente a ese mundo de fotografías. Te metés de lleno. Es el mundo Bobby. Entonces lo que quieres es salir del mundo Bobby, flaco. Volvé a lo natural, volvé a lo básico. Ahí está el concepto ascético. Eso es lo que te representa. Pero eso también Como lo que es representado. No, pará. Representación es el mundo Bobby. Representación es el mundo del consumismo. Salí del mundo consumista, te está diciendo, no habla así, pero te lo digo al día de hoy. Salí de... Alberto, Sí. ¿él habla de no luntad o autonilización eso? ¿Cómo? No luntad Sí. o autonilización. Sí, como la exacto. faceta- Vos, pero de vuelta, ¿por qué? Porque habla que por eso autoconocimiento. Vos, para tener la única manera de evadirte de este mundo de sufrimiento, no de evadirte, perdón, de poder lograr y alcanzar la felicidad en este mundo de sufrimiento, primero es conocerte a vos mismo, bien oriental. Porque no podés, sino el deseo es tuyo, pero no tuyo personal, es lo que la voluntad te tira a vos. El deseo que yo tengo es distinto del que tiene Enzo, pero no es que sea mi deseo producido por mí, es lo que la voluntad te tira en este mundo falso de representaciones. Entonces tenés que conocerte y decir, no, para este deseo, por ejemplo, de guardarme y ser ascético, no está puesto por la voluntad. Es mi propia decisión donde me estoy separando del mundo del deseo impuesto. ¿Me siguen? Ahí soy libre. Te desapegás y dejás el deseo por acá, en el mundo fenomenológico, vamos a llamar a Kant, ¿está? La voluntad acá, que es lo que nos da, y yo puedo estar vinculado a esa voluntad sin corromperme por el deseo. ¿Me siguen?
Pero para eso tenés que conocerte a vos mismo. Para apartarte de la Lo mismo dice deseos del Kant. mundo. ¿Cómo? Apartarte de los deseos del mundo y solamente seguir a tus deseos propios, personales. Claro, pero que no, tenés que conocerte muy bien para darte cuenta que no sea un deseo impuesto por esa fuerza, energía, por esa pulsión de vida y que realmente sea uno tuyo, ¿me entendés? Por eso en su libro usa el sapere aude ese, atrévete a saber, atrévete a conocerte a ti mismo. Muy bueno. Escucha la palabra, atrévete a saber, atrévete a conocerte tú mismo. Oriental, esto no tiene nada que ver con Europa. Fue revolucionario, 1000 por 1000 revolucionario. Atrévete a conocerte tú mismo. Olvídate, ahí Kant no entra. Kant te dice, a ver, sí, Brian, es kantiano, pero se separa de Kant porque Kant te dice, las pautas para vivir son estas. La ética es esta, la del hombre europeo, y este se va por el Oriente a conocerse a vos mismo para separar esos deseos que no son tuyos. Porque no sos libre solamente si vivís una vida estética, una vida ascética y ahora les voy a explicar una vida ética. Aparte, ¿cómo hacer para Ya estoy, separarte de los deseos del mundo cuando ya está todo? O sea, te ponen los deseos ahí, al frente tuyo. La voluntad te arroja zanahorias para que las sigas y las sigas y las Bueno, sigas. aquí digo la mierda. Es difícil Yo también lo poder que se crear me un- vino Kant, se me vino Foucault Es más que todo, adelante. chicos, todo se vincula, claro Un que sí. deseo tuyo propio. ahí. O te estás peleando con Hegel o estás siguiendo a Hegel. No, Kant es fundamental. Diciéndote, no sos libre desde el momento en que... Brian, nace con Kant. Él arranca diciendo, yo tomo a Kant, distingo el mundo nouménico del fenomenológico, pero el mundo fenomenológico es la representación, el mundo nouménico es la voluntad. Te trae a Spinoza, porque la voluntad está muy implicada con esa idea de conato, de seguir viviendo, yo estoy, de seguir viviendo, y te da las pautas para que el deseo no te abrume, como abruma a la mayoría de la población mundial. Porque el ser humano vino a sufrir, porque la vida es sufrimiento, y si querés dejar de sufrir, tenés que seguir únicamente 3 vías, que son estas que estoy diciendo. Ya paso con la ética y cierro la idea y paso a las críticas y a los comentarios. Para después de la ética. Ya dije, estética la tienen, ¿no? El arte. Ya tienen la ascética, tomando un ejemplo. En Buda también toman los ejemplos de los santos de la Biblia. Él no era alguien que renegaba de Dios, no, él valora mucho la vida de Cristo, de Buda y de los santos. Y toma en los ascéticos la vida de los santos de la Biblia, y los pone como ejemplos. ¿Está? Y la ética. La ética es esa vida llevada por el lado de la compasión. Una palabra muy importante de él, ¿cómo te estamos bien? Muy cristiana. La ética vinculada a la compasión. ¿Qué es eso? Es separarte de tu... No dice ego, nunca habla de ego. Pero separate de tu ego, separate de tu egoísmo, porque el egoísmo sí lo utiliza. Separate y compenetrate totalmente en el otro. Ponete en el lugar del otro. Viví por el otro, y al estar en el lugar del otro, estás abandonando tus deseos egoístas. Estás siguiendo el camino de Cristo. Los universales kantianos. ¿Cómo? Los universales kantianos. No. La palabra, de vuelta, podemos estar hablando, vincular filósofos, la sustancia aristotélica, ¿tá? La felicidad según Epicurio, sí, pero no son los categóricos kantianos, son el deber ser. Y acá no está hablando del deber ser como regla general, porque de alguna manera él está hablando de otros 3 caminos, no del deber ser. Porque mucho del deber ser kantiano es parte ¿de qué? De la representación. Kant creía que vos podías decidir por esos categóricos. Y este está diciendo, bueno, eso es un carajo.
La única manera que deseas por misma es siguiendo tu tres caminos. Todo ese famoso deber ser son parte de esa representación. Él choca con nuestra realidad, porque nuestra realidad, insisto, él la define de forma muy, muy negativa. Es sufrimiento, es dolor. Pará, querer es sufrir. Y como la vida es constante querer, la vida es constante dolor, dice. Lo escribe en palabras textuales, ¿eh? Querer es vivir, y como vivir es un constante querer, la vida es dolor. Igual es Él realidad. define eso. ¿Cómo? Es la realidad. Mirá, como literatura está buenísimo. Después vamos, hablemos filosofía, que sí, que no. Es que medio poético, ¿viste? Es recontra poético. ¿Pudiste leerlo? Se lee. Los invito a leerlo, está buenísimo que lo hayas leído. Hay que leerlo. Sí, porque es filólogo. Bueno, él no solo se queda con su idea, él realmente criticaba a Hegel porque no era pedagogo. Y él en sus libros, te das cuenta, que hace un esfuerzo enorme para que entiendas. Es un poco más complicado que Kierkegaard, pero es muy, muy, muy entendible. Y está buenísimo este relato que nos saca de Hegel, nos saca de la razón, nos saca de todo esas categorías de la razón, porque la razón está abandonada. Los imperativos categóricos, Brian, es recetas de la razón para de alguna manera acá, no, la razón le chupa un huevo. La razón no existe, sí existe, pero es algo menor para Schopenhauer, ¿entienden? Acá estamos hablando de una filosofía más del sentir, del corazón, totalmente alejada de esa Europa prusiana, idealista, ¿entienden? Es revolucionario, es revolucionario. Es más, él conoció la fama, cuando pasa la moda de Hegel, él se hace famoso en serio. Él cuando defiende el concepto de voluntad como algo animal, lo hace en serio a su perro, o perro, un caniche que tenía, lo llamaba Atma. Atma, en hindú, es alma del mundo. Y hablaba con el perro, bardeando a los berlineses que estaban al lado, criticando la mundanidad de sus deseos. Y hay un montón de anécdotas de ese tipo. Sí. Pregunta, ¿no? Ubicando el... Pará que había una mano por acá, no me acuerdo. ¿Quién? Alguien me había perdonado, Brian, alguien me había dado mano acá. Yo quería preguntarte, Sí, acá en el punto 3 de compasión, ¿no? sí. Si vos te estás sometiendo, o sea, vos estás dejando tu deseo de lado por el otro, te estás sometiendo al deseo del otro, entonces vos estás dejando de vivir. Vos te estás sometiendo al otro. No, la compasión no es someterte. Él habla compasión en el sentido cristiano de la palabra. No someterte, abrirte al otro, sentir el otro. Es en ese momento el concepto de empatía no estaba trabajado, pero de alguna manera es esa idea de empatía, abrirte, no someterte. Abandonar tu egoísmo para poner a disposición del sufrimiento del otro. El otro, que no conoce esta idea de representación del mundo, sigue deseos que lo abruman, sufre, padece. Vos, que te autoconocés, dice Schopenhauer, tenés la obligación de la compasión. Una vez que te conociste a vos mismo, tenés que seguir ese camino, el camino de Cristo, dice. Como el ascético del de Buda, él recomienda esos caminos. De esa manera, Jonathan, vos podés desligarte de tu deseo. Porque mi deseo es ser profesor de la facultad, ser jugador de fútbol, y haces abandono de esos deseos por poner a disposición del otro. Dejar de ser egoísta. Pero no de someterte, sacar la palabra. Si vos querés poner la palabra someterte, entonces sos esclavo. Volvés a Hegel, él dice que no. La compasión es comprenderlo realmente y darle, ayudarlo y ponerte en su lugar. Y también transmitirle este mundo de representaciones que entienda, desde la compasión, esto que estamos diciendo, que esto es un mundo de representaciones, que los deseos son falsas decisiones personales porque no tienen cualquier cosa menos individualidad, y que toda esa pulsión por vivir se manifiesta por medio de situaciones ficticias de libertad. Eso es la compasión real. Nada. Es interesante.
Son los 3 caminos que nos propone Schopenhauer para salir de esa idea de lucha constante de nuestra sociedad, porque estamos todo el tiempo peleando, darwinista. ¿Tá? Él creía, él era un contextualista que había leído mucho a Hobbes, él creía en que éramos egoístas, como dice Hobbes, y que para dejar de ser egoístas tenemos que tener un control de una superestructura, un Estado, ¿está? Que de alguna manera todos renunciemos a ciertas libertades para que administre la paz social ese Estado. Así lo narra y así lo sigue Hobbes, porque partimos de nuestro egoísmo. Él cree en ese egoísmo. Esto es lo que te decía, esto es lo que te preguntaba Alberto, o sea, no, con respecto a lo que decía Jonas, no, te estaba pidiendo que dejes de ser egoísta, que dejes de ser egoísta, que hagas el egoísmo a un lado, ¿no? Exacto. No someterte, Jonathan. No te estoy diciendo que te sometas, sino que te apartes de tu egoísmo y que pongas a jugar a favor de los que están al lado tuyo. ¿Y eso te va a traer la felicidad? Y eso te va a traer la felicidad. Según Schopenhauer. Peleate con Schopenhauer, no te pelees conmigo. A Cristo le llevó la felicidad. A los primeros cristianos hay una influencia muy importante, el cristianismo, está claro. Elige a Buda, elige a Cristo. O casualidad, no sé, Buda, Cristo, Sócrates, son todos, juegan todos el mismo partido. ¿Tá? Son santos salvadores de la... Sí, señor. Esa compasión te trae angustia y esa, la compasión por el otro. Si el otro está padeciendo una situación o algo, y vos tenés compasión por esa persona, ¿no? Pero ¿qué dijo el compañero? Conocerte a vos mismo. Claro, conocerte a vos mismo. Al conocerte a vos mismo te fortaleces. Sí, pero eso, Buda. Esa compasión no te trae angustia y esa angustia no te puede llevar a traer sufrimiento y seguís en la misma postura, o sea. El mundo es sufrimiento. A los 17 años se dio cuenta de eso, tanto Schopenhauer como se dio cuenta Buda, a los 17. O casualidad, y él escribe mucho de eso porque él jugaba a ese descubrimiento por interlado de Buda. El ponerte a disposición del sufrimiento, al hacerlo con amor, al hacerlo en ese estado de nirvana que narran las Vedas hindúes, te lo hace hacer ese trabajo de compasión por el otro que sufre con amor y felicidad. Es un estadio, el nirvana, que se llega cuando te conoces tanto que podés participar de un mundo de sufrimiento con amor y felicidad. Es hinduismo puro, es Buda. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Vos no lo hacés desde el dolor, desde el sufrimiento, lo hacés desde el amor y la felicidad. Por eso es el camino de Buda, por eso es el camino de Cristo. Y eso te da felicidad para alguien que cree realmente en Cristo, que cree realmente en Buda. No las religiones, no las instituciones, lo recalco, porque él renegaba de todo ese mundo convencional. Él hablaba desde el concepto de conocerte a vos mismo, separar los egos y poder llegar a esos estados donde no hay deseos. Ese famoso nirvana. ¿Me siguen? Entonces, sí, hoy te lo digo a vos acá, a mí, me lo digo yo, en esta situación de este mundo que veo, en donde yo no soy budista, no soy católico, no soy cristiano, ahí te digo, sí, mira, mucho no me cierra, pero tiene una lógica interesantísima. Tiene una lógica interesantísima. Hay una cosa que se lo critica también, y cierro por ahí con esto, que es, nada, es para pensarlo, no estoy diciendo que tenga razón ni no razón, pero ¿por qué me definís la voluntad? ¿Por qué ese juicio de valor de la voluntad, Schopenhauer? Si vos podés hacer lo mismo sin necesidad de decir que la voluntad nos trae un mundo de sufrimiento, padecimiento y dolor. ¿Por qué la negatividad? ¿Por qué el pesimismo? Describíla. Porque de alguna manera si vos la definís y la categorizás como algo negativo, como algo de sufrimiento, como el filósofo del pesimismo, ¿desde qué lugar lo decís? Desde el lugar que se reconoce como un ser finito. Ahí está. Ponele. Exactamente. Desde tus gafas azules, desde tu representación. Bueno, buenísimo, Gloria, ¿qué es eso? Él te define la voluntad y él te define que esa voluntad es pesimista, que te trae por el sufrimiento, desde mi representación, desde mis gafas. No, me van a decir los defensores, pero no, él ya estaba en el estado de nirvana, él ya no tenía egoísmo, él ya había alcanzado
el espíritu absoluto de Hegel. ¿No? ¿Me estás jodiendo? No, por eso. Da para una crítica ahí para pensarlo. Loco, ¿por qué categorizar? Si podías haberlo descrito y hasta describir lo que, porque también, como, no sé, el chino creo que dijo, bueno, loco, pero pará, que te trae satisfacción de los deseos también. Pero también, sí, pero son efímeros, dice Schopenhauer. Son efímeros y que la cotidianeidad y la constancia siempre es el pesimismo y el sufrimiento. Pero pará, yo puedo jugar al maldito alegre que estoy contento y que los deseos a mí sí me alcanzan. Nada, da para ese debate y da para que lo pensemos desde ahí. Todo bien, Schopenhauer, pero me la cantás como si vos fueses la Matrix y fueses el cerebro de la voluntad de alguna manera, ¿no? Porque sos muy categórico al definirlo de esa manera. ¿Se entendió Schopenhauer? ¿Se entendió el cuentito de Schopenhauer? ¿Se entendió? Pues es tan interesante. ¿Por qué se caga, así como Kant se caga en la metafísica? Acá viene una trompada a la razón. Cuando hablamos de voluntad, cuando hablamos de líbido, cuando hablamos de subconsciente, estamos sacando la razón. Estamos entrando al mundo de interpretar las cosas. Ya no es así, ¿no? Cada uno, desde otro lugar, que no sea la razón, esa razón genial, esa razón absoluta, esa razón cuasi totalitaria que te cierra. No, flaco, ¿sabes qué? Hay angustia, hay sufrimiento, loco, nos morimos. La existencia es una cagada porque por la sencilla razón de que es finita y que la única receta que me das es la fe. Vamos muertos entonces. ¿Y qué hacemos? Y hacemos Freud, hacemos Marx, hacemos Nietzsche. ¿Qué me falta? Y hacemos Schopenhauer. Bien, fin por hoy. Dale. Nos vemos, gente. La semana que viene vamos a ver con la... Persiguiendo una locura, con los ojos bien abiertos, destinado a naufragar en este mundo capital. La demencia se incorpora y me deja sin aliento, apresado en un sistema societal. Enfilados como vacas que viajan al matadero, solo recuerdos vacíos donde empiezan a rondar. Miles de cabezas huecas que pelean por un sueño inventado, por un sueño irracional. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Mi neurona reaccionando, there will surmise. Mi neurona reactivando, there will surmise. Un gigante que te aliena, el que no te da herramientas, el que lucra con la bota, el llamado Leviatán. Alejado de afectos, en un baño de concreto, detrás de los hierros muertos nos encierra en la espiral. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Como mi neurona reacciona,